Buenas tardes, que les habla es el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Seguimos en el módulo que es Catastro Urbano Municipal. Estamos en la 7ª clase. Evaluando lo que es el catastro urbano, un poco recopilando lo de la clase pasada, estamos revisando un poco cada información que recaba un catastro urbano municipal. Dentro de los puntos importantes de la implementación de un catastro en una ciudad, hay que recordar que el catastro es una radiografía, es una fotografía de la ciudad, o sea, es un inventario, o sea, ese relevamiento alfanumérico y cartográfico de la ciudad. Con el catastro podemos levantar toda la información que encontramos en una jurisdicción, ¿no? Y básicamente esa información tiene que ser comparada con la información existente en el ente generador de catastro, en este caso la municipalidad, que es la que administra todo un área de jurisdicción, ¿no? Hay que tomar en cuenta que de todas maneras el área de tratamiento en donde se hace un catastro, ¿no?, es un área de jurisdicción que tiene linderos, medidas, colindancias, que tiene áreas, ¿no?, y que básicamente es una porción del territorio nacional. Con el catastro nosotros evaluamos esta jurisdicción integral en su 100%, ¿no? Hemos visto también que es necesario que el catastro se haga de manera integral, no de manera parcial, no una porción del territorio a evaluar, sino la totalidad, ¿no? Quizás uno de los catastros más importantes son los catastros prediales, ¿no? Básicamente con digamos, con el tema propio de lo que es la propiedad, ¿no?, del terreno, la tenencia, ¿no? En el Perú, pues, la propiedad es el terreno en sí, ¿no? Y básicamente es lo que inscribimos en registros públicos, el que le da el derecho de tenencia de terreno al peruano. Pero es muy importante también relevar, o sea, en el catastro inventariar lo que es básicamente, ¿no?, el estado actual de la ciudad. No todos están en terrenos, eso es importante saber, ¿no? Cuando hacemos un catastro vamos a encontrar situaciones, ¿no?, digamos, diferentes. Cada caso es un caso diferente, por eso se habla que el inventario catastral es un proceso de casos, de casuísticas, ¿no? Y en esa casuística no solamente está la parte física, que es el terreno, sino la parte legal, ¿no?, la propiedad, el documento que acredita la propiedad, que es un tema ya histórico que viene dándose el catastro de mucho tiempo, que hay que jalarlo. Y el tema económico. Acuérdense que el catastro es un tema que nace con una función, un objetivo principal, que es la fiscalización, ¿no?, para poder determinar, pues, el uso del terreno en una jurisdicción dada. Con lo que hablamos nosotros en el catastro, en la clase anterior determinamos que es importante que la municipalidad, como ente administrativo, ¿no?, determine una oficina, ¿no?, dentro de la jurisdicción, ¿no?, que sería la Central de Información Catastral. Esa Central de Información Catastral, que se incluye dentro de la misma municipalidad, va a determinar usos, va a determinar que la municipalidad se prepare para poder recibir una información que data, pues, de la misma jurisdicción, digamos el inventario catastral. Y para eso hay que preparar la municipalidad, su personal, su logística, ¿no? Hay que mentalizarlo, ¿no?, de tal manera que inclusive va a llegar a cambiar un organigrama, ¿no?, estructural, que a lo mejor solamente son de funciones, pero que en la realidad, ¿no?, debería estar reflejando lo que es la información básica de un catastro, que debe girar alrededor de todas las oficinas, ¿no?, para que la información del catastro pueda ser trabajada, pueda ser determinada en sus funciones según las características que tenga cada oficina, ¿no?, de acuerdo a la necesidad de requerimiento. Si esto es lo que es el SID como sistema de información geográfica en el catastro, ya digamos consolidado en las dos bases de datos, que siempre hemos hablado, una base de datos alfanumérica, con todos los datos del predio, ¿no?, de los titulares, las condiciones del mismo, con la base gráfica, que básicamente sería su construcción, su tenencia del terreno. Esta información que se tiene de la ciudad va a ser atendida
en la municipalidad misma, dentro de la misma municipalidad, con un centro de información catastral. Y vamos a tener oficinas dentro de la misma municipalidad que nos van a determinar, ¿no?, que cada oficina, ya sea oficina de renta, desarrollo urbano, obras privadas, obras públicas, seguridad ciudadana, estamos hablando de comercialización, rentas, ¿no?, todas ellas van a necesitar de la información que el catastro en un momento dado recoja de la ciudad. En pocas palabras, el organigrama funcional de una municipalidad debe girar en torno a un centro de información catastral, centro de información territorial, ¿no? Este esquema muy simple implica dos cosas. Uno, que la municipalidad pueda recoger la información catastral, y después puede ser y debe suceder que las entidades fuera de la municipalidad recojan la información catastral y la derive según su condición, ¿no?, o su necesidad al uso de la información de la ciudad. Acuérdense que la información catastral, el inventario de una ciudad, no es el inventario de la municipalidad. Hay que tomar en cuenta que es el inventario de la ciudad. Y la ciudad va a recoger, pues, servicios como mobiliario urbano, equipamiento urbano, servicios de infraestructura urbana, agua, luz, desagüe, ¿no?, las condiciones en que se encuentran esos componentes urbanos, que no solamente es del terreno y de lo que es la vivienda, el uso que le damos comercial, industrial, sino todo el entorno fuera de los predios, fuera del terreno, fuera de la tenencia. Entonces va a haber entidades, no sé, pues, a lo mejor ministerios, a lo mejor organismos públicos descentralizados, a lo mejor el Ministerio de Cultura, ¿no?, a lo mejor estamos hablando del Ministerio de Agricultura, ¿no?, o a lo mejor estamos hablando de SUNAR. Entidades X que van a requerir de la información de la ciudad para su mejor manejo. Acuérdense que los componentes de la base gráfica, de la base, disculpa, de datos, la base de la información geográfica, son dos. El tema de información, de data, ¿no?, que tenemos en el inventario, ¿no?, hablamos de propiedades, de propietario, de documentos, y el componente gráfico, que es importante, ¿no? La actualización del componente gráfico dentro de la ciudad implica para las instituciones un avance a sus funciones. SUNAR, por ejemplo, ¿no?, ellos contienen o tienen dentro de su oficina de catastro lo que es la base de propiedades. Esa base de propiedades inscritas en registros determina todo el territorio nacional. Pero es importante una cosa, ¿no? El cambio que se da en el año 2004 de datum a nivel cartográfico en el Perú es que pasa de un datum PESAT 56 a lo que es el WGS 84. Ese datum es mundial, el nuevo datum, que por ley el IGN determina su utilización a nivel nacional. Pero como todas las cosas que suceden en el Perú, es muy importante determinarlo, ¿no? Primero se hacen las cosas y después se ven cuáles son los resultados, ¿no? Si hubiese hecho un análisis o de manera progresiva la inclusión de la nueva data, ¿no?, el nuevo datum en el Perú, para saber que las instituciones todavía manejan dentro de sus archivos históricos o de uso cotidiano un datum que es antiguo y que no pueden transformarlo al nuevo datum WGS 84, porque la experiencia determina que no hay forma de cómo transformarlo, un plano cartográfico en PESAT 56 a WGS 84, que la conclusión indica que hay que efectuar de nuevo levantamiento. Imagínense, pues, SUNAR, el mismo IGN, las municipalidades, si tienen material cartográfico que es hecho a mano, de forma manual, imagínense con el nuevo datum. Bueno, tomando en cuenta este esquema, es muy importante que la municipalidad esté preparada para eso. Estamos llevando el territorio de lo que es la ley 28.29.4, levantamiento catastral, a lo que es el uso de las instituciones que utilizan información catastral y que determina básicamente el manejo de dicha información. Esto es importante porque hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, que las municipalidades no están en capacidad de poder actualizar inmediatamente. Por eso es que se habla que el catastro municipal, urbano municipal, debe ser progresivo, ¿no? Además, debe ser único, una sola vez se hace el catastro, debe ser netamente técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos
en el tema catastral con datos técnicos relevantes de la propiedad, ¿no? También que debe ser incluyente, debemos incluir a todos los términos prediales, urbanos, ¿no? Nosotros en el inventario no vamos a descartar nada, tampoco vamos a solucionar el problema de un predio. Es un inventario, es un levantamiento, una fotografía de la realidad. Por eso es que esta base de datos que efectúa el catastro va a determinar que instituciones o las mismas municipalidades recojan la información, la reciban, la trabajen y la retroalimente. O sea, ¿qué quiere decir? Que las mismas oficinas comienzan a utilizar la información, la mejoran o la amplían y la devuelven a la base de datos. Igualmente debe suceder con las instituciones que reciben la información catastral, retroalimentan la información a la base de datos de la ciudad. Y esto va a permitir que esa base de datos, aparte de consolidarse como un levantamiento de ciudad, va a alimentarse con la realidad existente de cada institución, ¿no? Y básicamente vamos a tener una actualización catastral integral en lugar. Vamos a ver. Definitivamente la información catastral a nivel gráfico es una información que permite un suministro. Vamos a ver, ¿qué es esto? Suministro de información catastral. Todo considerando dentro de las normas técnicas dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Deberá considerarse que desde el inicio de una implementación catastral es conveniente iniciar un suministro de información a la dependencia de la propia municipalidad, ¿no? La propia municipalidad, a fin de ir generando vínculos de suministro de información y retroalimentación. O sea, no solamente es recoger la información, sino llevarla a retroalimentarla, ¿no? O sea, ese es un tema tan importante como el hecho de efectuar el catastro. O sea, hay que retroalimentar, hay que verificar que la información que recoge la entidad o la oficina de la municipalidad, a la hora de regresar a la base de datos, sea pues multiplicada, sea agregada, sea un valor agregado a la información saliente. La reingresante debe ser un valor agregado, ¿no? Ya sea en cualquier dependencia, como hemos hablado, pueden ser rentas, obras públicas, obras privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es importante porque hay que empezar a generar vínculos de información continuo, ¿no? De lo que es el catastro como base de datos y regresarlo, retroalimentarlo a la base inicial, ¿no? A la base SID, ¿no? Es por eso que en muchos casos esa generación de información es constante, no debe parar, ¿no? Se habla mucho el tema de que el catastro urbano municipal o la municipalidad en sí es una institución que debe ir de acuerdo a la realidad de la jurisdicción, de la ciudad. La ciudad es viviente, crece continuamente, se mueve y se modifica en el tiempo y constantemente no hay que perder el paso. Yo soy una de las personas que cree que las municipalidades deben tomarse como un organismo, ¿no? Como una empresa privada, digamos, entre comillas, pero un organismo que genere siempre un trabajo continuo en línea, constantemente, 24 horas del día, ¿no? Igual que fuera una Policía Nacional, porque estamos viendo que maneja todos los componentes urbanos edificatorios que es de la ciudad, y la ciudad no duerme, no es estática, es dinámica. No para en un momento, uno se descuida y ya sucede un evento a lo mejor urbano, un evento edificatorio, un evento público, o a lo mejor un evento de algún problema dentro de la ciudad, generado por un mal manejo de la información catastral. Entonces, la entidad municipal debe trabajar 24 horas del día. Quizás no las personas 24 horas del día, porque acuérdense, en una institución o en un proceso como el catastro, las instituciones son las que quedan, las personas son las que pasan. Básicamente podrían haber turnos, ¿no? Que permita que las municipalidades, como ente rector, administrador de la ciudad, esté perenne como un hospital 24 horas del día. De tal manera que nunca deje de evaluarse la ciudad y se mantenga, se actúe, ¿no? Y de ahí todas las entidades que genera pues la municipalidad como coparticipación directa, ya sea Policía Nacional, ya sea ministerios. Es que son organismos públicos, organismos que dependen de un movimiento muy continuo. El suministro permanente de información debe
obedecer a una programación que vincula a la oficina de catastro ya creada, ya implementada, ¿no?, gradualmente, con las demás dependencias municipales, ¿no? Estamos hablando de que esta oficina que mantiene el sistema de información catastral, que mantiene todo, esta es la oficina de catastro, esta es la oficina de catastro, esta es la que lleva el sistema de información catastral. Esta oficina de catastro es la oficina que debe vincularse con todas las demás oficinas de la municipalidad. A través de ella, su vínculo va a ser permanente, constante y en línea, en función de cada requerimiento de información para el desarrollo de las actividades. Acuérdense que efectuar un catastro es levantar una información y generar una base de datos. Pero la base de datos hay que usarla. Si no se utiliza, se desactualiza. Y si se desactualiza, ya no sirve. Al utilizarla constantemente, quiere decir que esa base de datos comienza a alimentar oficinas. Según las necesidades de rentas, a lo mejor va a querer que les den la relación de contribuyentes, ¿no? ¿Cuáles son los que tengo y cuáles son los que faltan? ¿Quiénes, por ejemplo, a lo mejor obras privadas, quiénes tienen, o obras públicas, quiénes tienen licencia de construcción y quiénes no? A lo mejor seguridad ciudadana, por favor, necesito la cartografía o el mapeo de la zona de riesgos, digamos, más comunes que tiene, ¿no?, por incidencia que tiene la localidad. Y así sucesivamente cada oficina va a requerir de una información catastral, ¿no?, en base de datos para su manejo de función como oficina municipal. En dicha, ¿no?, eso hay que tomar en cuenta que ese requerimiento de información es para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Básicamente cada oficina no tiene una actividad distinta, pero eso no quiere decir que cada oficina tenga una base de datos sola, o sea, distinta. Tenemos varias bases de datos, por eso debe haber una nada más, ¿no? En dicha programación, ¿no?, que vincule la oficina de catastro con otra dependencia, deben fijarse las fechas referenciales de suministro de información, contenido, frecuencia, así como también los retornos de la información hacia la oficina de catastro para los llamados procesos de retroalimentación. Claro, o sea, nosotros como oficinas, alguien que controla la oficina de catastro debe controlar qué información está saliendo a rentas, por ejemplo, ¿no? Y de esa información que sale a rentas, qué información sale a obras privadas, a obras públicas, ¿no? En qué fecha lo hizo, qué volumen o qué tamaño de información o de data solicitó a la base de datos. Igualmente, si solicitó, ¿de qué manera la está devolviendo?, ¿no? Ojo que cuando sale una información no quiere decir que se quita la información de la base, es una copia, ¿no? Y esto genera una retroalimentación mayor. Entonces quiere decir que siempre vamos a tener la base original sobre la cual va a aumentar su capacidad, ¿no?, de información, ¿no? Para que también haya validez a esta información, debe haber, pues, gente en catastro que vaya validando esa información, ¿no?, de tal manera que sirva para otra oficina o otra dependencia, ¿no? Eso se llama procesos de retroalimentación de información. El suministro eventual de información podría ser coyuntural, en cuyo caso no obedece a una programación preestablecida. Por ejemplo, los eventos naturales, ¿no? Un huaico, ¿no?, digamos una edificación que se cae por un sismo, ¿no? El hecho a lo mejor de un evento violento, delictivo, ¿no?, son eventos coyunturales, ¿no?, que va a permitir a lo mejor en este mundo de un catastro integral, en este mundo de una municipalidad ordenada, en este mundo donde las municipalidades trabajan 24 horas del día, para que si sucede el evento en cualquier punto de la ciudad, un evento cualquiera, ¿no?, inmediatamente sea detectado por el señor alcalde, o sea, el administrador de la ciudad. El administrador debe detectar esa información e inmediatamente puede, si es que es un evento, digamos, policial, un evento delictivo, rápidamente, digamos, dar información a la Policía Nacional, determinar que la Policía Nacional intervenga o adelantarse al suministro de información a esa entidad policial para que pueda
desarrollar sus actividades y dar solución inmediata. Imagínense, en un evento tipo Huayco, nosotros rápidamente como municipalidad estaríamos derivando información a las entidades para que puedan manejar eso, para que una vez que sucede en este año 2007, un Huayco, por ejemplo, el próximo año nos encuentre preparados, ¿no? El hecho del seguimiento de esa línea que viene el Huayco, ¿no? de esa ruta que genera, debe ser agregado al plano de eventos, al plano digamos, de situaciones coyunturales que se dan, ¿no? Básicamente a las zonas de riesgos de la ciudad, para que en ese lugar ya no se construya, para que en ese lugar no titulemos, para que en ese lugar no hagamos de nuevo una situación caótica, ¿no? con otro Huayco del próximo, de aquí a 2 años. Son eventos naturales que son cíclicos, regresan al mismo lugar, ¿no? Por eso dice, pueden haber suministros eventuales de información como el que hemos hablado. En el suministro, tanto permanente como eventual, pueden establecerse mediante sistemas informáticos integrados, en cuyo caso se suministrarán a la información en línea en un momento previamente acordado de acuerdo a los diferentes requerimientos de las áreas solicitantes, para lo cual será fundamental establecer en cada momento la fecha de corte de la información remitida. O sea, hay que llevar todo un sistema ordenado de entrada y salida, de regreso, retroalimentando la información de la base de datos. La utilidad de la información catastral es brindar información global y de detalle para la toma de decisiones al más alto nivel de la utilidad municipal. Ese es a nivel de municipio. Es brindar, como dice, ¿no? Brindar información global y de detalle para la toma de decisiones al más alto nivel de autoridad municipal. ¿Quién es el más alto nivel de autoridad municipal? Nuestro señor alcalde. Buenos días, señor alcalde. Tiempo que no se le ve. Usted debería tener información inmediata de la ciudad para su toma de decisiones para cualquier evento. Brindar, según lo que es la utilidad de esta información, brindar información actualizada para permitir medir el potencial tributario de la jurisdicción y orientar los procesos de fiscalización tributaria. No hay que temer a la fiscalización tributaria. Nace dentro de la historia como parte conformante del catastro. Es inmediato, o sea, hay que fiscalizar, hay que pagar impuestos. Pero mientras tengamos oficinas o municipios o entidades desordenadas, informales, ¿no? que no tienen al día su información de territorio, pues la gente no va a querer llegar a esa entidad. Pero si ve una municipalidad que cada cosa que sucede inmediatamente responde con información de la ciudad, que ve que está ordenado, todo sistematizado, ¿no? Sistematizado implica que la información esté ordenada rápidamente a su acceso, a su manejo. Y eso, para eso no se necesita a veces computadoras, ¿no? Hay muchas computadoras, a veces en las municipalidades, ineficientes. Personal ineficiente sentado en una computadora, que no permite que esa computadora esté en línea. Municipalidades o entidades que son ineficientes porque su información es céntrica, solamente de ellos. Y nadie puede entrar, nadie sabe, porque lo manejan de una manera no sistematizada. Brindar información actualizada para permitir administrar, controlar el desarrollo urbano de la jurisdicción y orientar los procesos de control urbano. Desarrollo urbano, administración y desarrollo urbano del control del control urbano de la ciudad. Sabemos que las municipalidades tienen un rango, ¿no? que permite dentro de sus funciones, ¿no? una autonomía, ¿no? pero esa autonomía no le permite a ellos diseñar planes urbanos. Eso depende de otro nivel mayor, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora habría que preguntarle a la entidad del ministerio cuántos planes urbanos, de acuerdo a las municipalidades que hay, les han entregado actualizados, ¿no? También necesitan hacer el inventario para hacer los planes urbanos. Entonces, mientras no reciba la municipalidad, las municipalidades o entidades no pueden pasar niveles de gestión para poder tomar decisiones de ciudad, cambios de ciudad, manejo de la ciudad. Tuvimos en la anterior clase un video respecto al edificio más alto de Lima, casi el primer rascacielos, hace 2 años, ¿no? No, hace 1 año.
que está entre el cruce de Javier Prado con la Vía Expresa, el edificio Limatambo, ese que tenía una propaganda de Coca-Cola, ¿no?, en la parte de arriba, demolido actualmente. Ahí se van a construir aproximadamente, creo, 80 pisos, ¿no?, si no me equivoco. Estamos hablando de casi, ¿no?, una altura que triplicaría a lo mejor lo que es actualmente el edificio más grande, que es el Banco de la Nación. Pero ¿por qué no se construye? Se sacó una licencia para demoler y no se construye. Es que nuestras dimensiones técnicas, nuestros parámetros edificatorios, urbanísticos, quizás no contemplen esa altura. Y al parecer sucede eso, ¿no? No sé por qué se pueda, ojo, para demoler hay que sacar licencia. Y la licencia de demolición la tiene que haber dado la municipalidad respectiva. Entonces, ¿por qué no se construye? Si ya se tiene todo previsto para eso. Punto aparte. Las normas técnicas deben ir de acuerdo a las funciones que da la municipalidad. La municipalidad puede adelantar a la norma técnica y después dice, disculpe, no puedo avanzar mientras no salga la norma, pero ¿para qué se diste un trámite, no? Eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Los temas, ¿no?, de informalidad, corrupción y todo lo que se da, también se da en el ámbito administrativo técnico, por si acaso. Porque yo no puedo, como entidad, generar un proceso en mi entidad, en la municipalidad o el ministerio, si sé que ese proceso se va a quedar trunco porque no tiene la norma técnica adecuada. No debí iniciarlo. Importante, ¿no? Esto hay que llevarlo de tal manera que debemos controlar, ¿no?, el desarrollo urbano, como dice, brindar información actualizada para permitir administrar y controlar el desarrollo urbano de la jurisdicción y orientar los procesos de control de edificaciones. Hay que tomar en cuenta varias cosas de esas, ¿no? Es muy importante lo que se está hablando acá. Tenemos ya casos emblemáticos. Hay 14 proyectos aprobados en la Municipalidad de Lima Metropolitana para los primeros rascacielos en Lima. Hay que hablar de rascacielos acá cuando pasamos los 300 metros, pues 400 metros, no 138 metros, ¿no?, que es el caso del edificio del Banco de la Nación. Todos quisiéramos tener rascacielos, pero que se acompañe con las normas técnicas que nos permitan utilizar el espacio físico vertical, ¿no?, y no interrumpir, ¿no? Básicamente el crecimiento de la ciudad de una manera desordenada. Hay que brindar información actualizada para permitir administrar y controlar toda la jurisdicción y sus servicios municipales. Esta información de catastro en un inventario general va a permitir todo, ¿no?, toda la actualización y la administración de o sea, utilizar información de los servicios municipales, ¿no? ¿No les ha sucedido a ustedes que a veces, por decir el más simple, el recojo de basura, ¿no?, estamos hablando de los servicios mínimos, vienen en la noche a las 11, aparecen a las 3 de la tarde, vienen a la 1 de la mañana, aparecen al mediodía, después desaparecen 2 días y aparecen por ahí? Pareciera, y no es por quejarse, pero a veces uno deja en su tacho, deja en su recipiente de basura frente a su casa, ¿no?, pensando en un horario establecido, y aparecen 1 o 2 días y hasta huele mal, ¿no? Parece que no hubiera control, parece que no hubiera, ¿no?, una fiscalización de esos servicios hacia el contribuyente, ¿no? Igual debe pasar para los servicios, esa es la baja policía que le llaman, ¿no?, el servicio de basura. Debe pasar también para lo que es la dotación de agua en zonas donde no hay implementación. Mire qué raro, ¿no? Vamos a dotar de agua a través de cisternas en zonas donde se encuentran habilitación urbana sin servicio de agua, luz y desagüe. Entonces, ¿cómo nacieron las habilitaciones urbanas? Si debe ser al revés, primero nace la habilitación y después nace, ¿no?, llega a la población. Pero ese es el Perú, ¿no? Brindar información actualizada para diseñar, desarrollar y administrar el desarrollo urbano de la jurisdicción a través de planes urbanos. Claro, cuando existe un catastro, un inventario, esto alimenta a la entidad Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que ejecuten los planes urbanos y después
regrese a la municipalidad ya con las condiciones urbanas a seguir, pero con la información de esa jurisdicción. ¿Estamos? Se hace el inventario y se lo pasan a las entidades que van a generar, ministerios a lo mejor, esos planes urbanos para este distrito, y este distrito lo tiene que ejecutar. Esto es importante, es tan simple, ¿no? A través de planes de desarrollo urbano. Brindar información actualizada para permitir controlar el desarrollo urbano de la jurisdicción orientado al diseño urbano. Cada ciudad es distinta una de otra. Su crecimiento de edificaciones, su desarrollo horizontal, su lenguaje urbano, ¿no?, son distintos. Yo no puedo comparar Barranco en su lenguaje, armonía urbana, a lo que es a lo mejor San Juan del Lurigancho, ¿no? Estamos hablando de entornos, de movimientos de ciudades distintas, ¿no? Una más céntrica, más pequeña, más antigua, ¿no? De un manejo, digamos, turístico muy fuerte, y la otra de un manejo comercial, más extendida, más grande, más incluyente, ¿no? Que permite, pues, tener conos de desarrollo. Entonces estamos hablando que hay que tener básicamente actualizado la base de información para controlar ese desarrollo, ¿no? No voy a convertir, pues, rápidamente una ciudad en un entorno turístico si es que no tengo sus elementos para saber si le permite hacer eso, ¿no? O no voy a convertir en un tono industrial una ciudad que es netamente turística. O sea, hay que manejar la información, pero ordenar también el diseño urbano como crecimiento, ¿no? Uno de los puntos importantes sobre el desarrollo urbano es que siempre nos meten la idea de que ya no hay terrenos, ¿no? Ya lo hemos dicho, muy rápidamente lo vuelvo a repetir. Sí, hay terrenos. Lo que pasa es que estos terrenos no están, pues, a 10 cuadras, ¿no?, a 20 cuadras, ¿no? Lima Metropolitana y todo el territorio peruano debe enlazarse, debe comunicarse rápidamente a través de los nuevos medios de comunicación masiva que debemos tener, ¿no? Basta que tengamos un primer metro subterráneo, ¿no?, para poder saber que desde el centro de Lima yo pueda recorrer, a lo mejor llegar hasta Barranca en el norte, o estamos hablando, no sé, el Valle de Asia, ¿no?, rápidamente en 30 minutos, ¿no? Que parece imposible, ¿no? Si yo acá nomás a mi casa Chorrillo demoro casi hora y media, por no decir 2 horas. Pero ese es el tema. Tenemos todavía que expandirnos, ¿no? No es el crecimiento vertical que nos indican las habilitadoras privadas, ¿no?, los consorcios privados, las inmobiliarias privadas. Claro que ellos no necesitan orientarnos en el crecimiento de la ciudad, los urbanizadores, sino que vemos en ellos una capacidad de poder densificar el terreno para beneficio propio, o sea, tratar de que en una menor área pueda tener una mayor cantidad de costo-beneficio, ¿no? Eso es lo que nos dan actualmente. Eso hay que impedir, hay que darnos a la municipalidad con el catastro elementos para que pueda controlar eso, ¿no? Brindar información actualizada para permitir controlar el desempeño interno en el funcionamiento municipal. Claro, esta base de datos va a permitir que cada municipalidad nazca de una misma información, y por lo tanto el señor alcalde va a determinar que esa información es de todas sus oficinas. Es más fácil consolidar, es más fácil trabajarla, es más fácil en un momento poder cruzar información de 5 con 2, de 1 con 4, de 3 con 4, porque todos están acá en esta información y no están aisladas, ¿no? Si no, el señor alcalde está llamando, pues, señor gerente de rentas, ¿me puede decir qué ha pasado? Que en este año no ha habido lo que, ¿no?, la ganancia que debemos haber tenido en el impuesto predial anual, ¿no? O le diga, señores de desarrollo urbano, ¿qué ha pasado? Hoy día me han dicho que ha pasado un hueco, ha destrozado toda esa zona del lugar donde estamos, en este sector. Y así debería estar conectado de tal manera que el señor alcalde no tenga que preguntar. El señor alcalde entra a la información. También el señor alcalde tiene que tener conocimientos de lo que es el acondicionamiento territorial y adecuado uso del suelo. Agarra su laptop y comienza a entrar a la información municipal. Y comienza a sacar información. Y solamente determina, sáquenme estos planos temáticos de 2, 3 en estas condiciones. Y necesito información dentro de 1 hora, y en 1 hora yo puedo tener toda la información de la ciudad. Eso es cuando se trabaja ordenadamente.
documentos emite la oficina catastral? Claro, no solamente es información. A nivel administrativo, la municipalidad o la oficina catastral, ya actualizada, ya manejada internamente, ¿no? Ya orientada a un multipropósito, ¿no? Multidisciplinario, ¿no? Va a recurrir también o va a requerir de sacar información a través de documentos, ¿no? Documentos válidos, por ejemplo, licencia de construcción, licencia de funcionamiento, licencia de avisos, ¿no? Certificado de parámetros, todo lo que tengamos a la mano. Leamos. La oficina de catastro que cuente con un catastro urbano municipal o un sistema de información de gestión del catastro urbano municipal adecuadamente vigente con toda la salida de información y retroalimentada, ¿no? Estará en facultad para otorgar documentación de tipo certificación o constancia, tanto positiva como negativa de la información que sobre su unidad catastral o sobre su razón personal o social solicita el recurrente. Estamos hablando pues de que no solamente va el propietario a solicitar información, puede ir una entidad, puede ir a un organismo público, ¿no? Puede ir la misma SUNAR, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que ve el tema ¿no? de los predios del Estado. Puede haber información diversa que la municipalidad tiene que saber determinar y sacar de su información base, de su central de base de datos, ¿no? Qué importante es tener estas bases de datos, ¿no? Chiquita parece, 2 bases de datos, 2 sistemas de información territorial, uno solo, que se retroalimenta día a día. Una certificación o constancia emitida por la oficina de catastro solo tendrá carácter de información referencial, claro. Puedes tener la información total de la ciudad en una base de datos, un SIT, ¿no? Un sistema de información territorial. Pero ¿qué sucede? Si quieren la información de un predio, soliciten qué tipo de información. No le puedo dar toda la información del predio. A lo mejor solamente requiero saber dinero, medidas y colindancias y el área del terreno. O a lo mejor qué uso tiene. O solicito el parámetro edificatorio y urbanístico, ¿no? Debemos dar cosas puntuales en los documentos. ¿Para qué? Para que no se haga mal uso de la información municipal y básicamente de la información de los predios. Así como la municipalidad exige una tributación por cada contribuyente, también está en el resguardo de sus propios contribuyentes, de la información de los predios. Ellos dan como declaración jurada, los contribuyentes, a la municipalidad, todos sus datos. La municipalidad en declaración jurada debería, ¿no?, emitir para cualquier solicitud lo necesario e indispensable que no vaya en perjuicio del personal, salvo que venga con un problema judicial en el cual ya entraría en otro tema. Pero a mí, a cualquier persona que quiera mi dato, le doy lo mínimo necesario. Si quiere un dato adicional, también, señor, sustentado en algún tema que requiera. Es resguardar también, ¿no?, la información de los contribuyentes. Solo esas certificaciones o constancias solo tendrán de carácter de información referencial. Solo en los casos de tramitaciones realizadas en la municipalidad, con procesos, ¿no?, con los procesos que tenga dentro de la municipalidad, en aquella en que ella misma asume como válida la gestión municipal realizada por el recurrente. Solamente en ese caso dará una certificación o constancia de carácter definitivo, dando cuenta del tipo de trámite realizado. Por ejemplo, licencia de construcción, ¿no?, funcionamiento o cualquier otra tramitación generada por la propia municipalidad. Por ejemplo, el certificado de parámetros edificatorios urbanísticos. El diseño de las certificaciones o constancias serán de libre elección de cada autoridad municipal, asegurándose únicamente que lleve la fecha, nombre del solicitante, profesional responsable del tratamiento, debidamente autorizado mediante lo que llamamos nosotros la resolución de alcaldía, ¿no? Esto es importante, ¿no? Siempre hay un responsable de esto. Sabemos que al final el responsable de toda la comunidad es el señor alcalde, pero los niveles de gestión también deben ser responsables. Yo no puedo emitir o firmar, el señor alcalde, una resolución cuando veo que los planos municipales no están firmados por el arquitecto de la municipalidad o de desarrollo urbano, o no hay un informe técnico que sustente.
No, señores alcaldes, ustedes no pueden firmar cualquier cosa. Antes deben revisar lo que le llega. Pueden tener un montón de información, debe haber tamices, debe haber control de calidad de la información que le llega al señor alcalde para resoluciones de alcaldía. Eso también se lo hacen las jefaturas. Y las jefaturas tienen que revisar lo que sale de su oficina y son responsables de esa información. No solamente es emitir un documento, sino emitir la realidad de la situación presentada en la municipalidad. El diseño de las certificaciones a nivel de la municipalidad quedan en base de ellos. En tanto una municipalidad no cuente con un sistema de información en red que alimente de información a todas las áreas, será igualmente válido los documentos informativos ahí generados, siempre y cuando cuenten con el nombre, sello y firma autorizada. Esto de acá, implementación de un proceso catastral, implementación para la utilización de una información catastral, no es inmediata, generalmente va a determinar tiempo y puede ser gradual, ¿no? Debe ser gradual en el tiempo, ¿no? Es gradual en el tiempo. Por lo tanto, debemos determinar que mientras se haga este esquema en toda la municipalidad, todavía vamos a recoger sistemas aislados de información dentro de la misma municipalidad que van a ir integrándose, ¿no?, a un sistema ya en línea, ¿no?, en el cual va a permitir que todos utilicen una misma información. Es importante esto, ¿no? Todo es gradual, nada es de la noche a la mañana, pero sí existe la posición de que todo cambio, para que pueda dar frutos, para que pueda dar soluciones, hay que iniciarlos. A veces los cambios no se inician y siguen trayendo, ¿no?, problemas porque no se hace el debido corte. Si hay que, muy urgente hacer un corte, hay que hacerlo en la institución. Si necesitamos si necesitamos cambiar las normas técnicas de tal manera que pueda mejorar, hay que sacar las normas técnicas. Si hay que cambiar el chip a todos los participantes, empleados de una municipalidad sobre el tema catastral, hay que cambiar el chip, ¿no? Están saliendo normatividades que están ayudando a mejorar, ¿no?, el criterio de perfeccionamiento, ¿no?, de los profesionales dentro de una entidad pública, ¿no? Profesionales de alto nivel ahora no pueden ser bachilleres que tengan 10 años de experiencia. Me parece muy bien que suceda eso. Eso debe suceder porque después los responsables de cargos altos van a decir, pues yo no fui titulado, no soy colegiado. De la misma manera que está sucediendo, deberíamos exigir en las municipalidades que los señores alcaldes tengan pues un respaldo educativo, profesional, mínimo maestrías en lo que es el estudio, acondicionamiento territorial, ¿no?, de normas técnicas, sobre la tenencia del terreno. No es necesario que sea abogado o ingeniero, pero que tenga mínimo esos estudios para que pueda saber en dónde se está metiendo y con qué información va a trabajar. Esto no es un parque de diversiones, pero tampoco parece que no hay mucha exigencia para ser alcalde, ¿no? Debería, ¿no? Revisemos eso. Requisito para ser alcalde, ¿no? La oficina de catastro está facultada, como dice, para tomar toda la documentación y emitirla, ¿no? Seguimos avanzando. A ver, creo que no avanza. Vamos a avanzar acá. Las municipalidades provinciales, distritales, están obligadas a implementar y mantener actualizado su catastro urbano municipal y o su sistema de información de gestión del catastro urbano municipal con procesos permanentes de conservación y complementación catastral y de estar en permanente operación con la información catastral como soporte a las gestiones que realicen cada área municipal. Está en la norma. Están obligadas a implementar y mantener actualizado su catastro urbano municipal. Que no quiere decir que hacer de nuevo el catastro, sino utilizar el catastro como información o relevamiento inicial y saberlo implementar y manejarlo. Utilizar el catastro. Esa es la norma de gestión catastral. Señor alcaldes a nivel nacional, están las normas listas para que ustedes puedan aplicarlas, ¿no? Y si no lo han iniciado, inicien con el catastro. Ya tenemos una ley, la ley 2829-4, que genera o que da lugar al nacimiento del primer sistema de catastro integral y su vinculación con el registro de predios.
Lean esa normatividad y se van a dar cuenta que ya hay que iniciar primero el inventario y después las normas técnicas para la implementación o manejo de esa información, que es la que estamos viendo ahorita. Las autoridades, ¿no?, municipales, tanto a nivel provincial como distrital, son las directamente responsables del cumplimiento de las normas técnicas y de gestión reguladora del catastro urbano municipal. Mire, son directamente responsables del cumplimiento, no de la elaboración, ¿no?, debiendo incluir en sus planes operativos desde su primer año de gestión la programación de actividades de implementación, conservación, complementación y operación del catastro urbano municipal o del sistema de información de gestión del catastro, ¿no? Esto es, si iniciamos un nivel de gestión de 4 años municipal, el primer año, segundo, tercero, cuarto año. Si estamos hablando de esto, desde el primer día nosotros debemos iniciar lo que es el proceso de implementación. Implementación del CUM o Catastro Urbano Municipal. ¿Cuánto demore? Puede ser, señores, que a lo mejor en el tercer año recién tengamos implementado. O puede suceder que puede pasar mi gestión y todavía, por la magnitud que tiene esa municipalidad que inició catastro en el primer año, no logra implementarlo. Además, en la norma indica que va a ser de manera progresiva, ¿no?, la implementación, hasta que se logre el 100%. A lo mejor acá, en este proceso, en los 2 primeros años, estoy logrando el 20% de implementación. En el tercer al cuarto año logro un 30% de implementación. Quiere decir que en mi periodo municipal yo he logrado implementar al 50%, ¿qué cosa? El catastro urbano municipal. Estamos. Y no debe darme temor en eso. Puede demorar de esa manera, de acuerdo a la magnitud. No es lo mismo hacer un catastro en Breña que hacerlo en San Juan de Miraflores o Chorrillos. Pero parece que esto le tiene temor a los señores alcaldes. Mi gestión se va, no tengo nada de qué otorgar a la población y a lo mejor termino teniendo problemas en mi reelección. Acuérdense, las entidades son una sola. Las entidades, como la municipalidad, se deben mantener en el tiempo, ¿no? Son las personas las que pueden ir cambiando según la necesidad, ¿no?, del manejo. No, esto no sabemos. Esto es lo que básicamente caduca. Lo que no caduca son las entidades. Se mantienen de manera indeterminada. Y eso hay que aprender, señores alcaldes, que el tema debe darse básicamente en lo que es mantener el criterio de entidad, de procesos. Los procesos deben mantenerse, no deben truncarse, no debe haber el cortocircuito que inmediatamente diga, uy, todo lo avanzado vuelve a empezar en el año 1. Esto no debe suceder. La interrupción de los procesos por un tema de nuevo alcalde no debe interrumpir las labores a corto, mediano y largo plazo de las municipalidades, ¿no? Por eso dice aquí hay que los procesos deben mantenerse permanentes. O sea, no, una vez que inicio la implementación, los procesos de conservación y complementación catastral tienen que ser permanentes para hacer soporte a las gestiones de cada una de las áreas municipales, ¿no? Al final, la suma de todas las áreas municipales es la gestión municipal. Las autoridades municipales, tanto, ¿no?, como distrital y provincial, son responsables del cumplimiento de las normas. Deben tener, como dice acá, deben incluir los planes operativos del primer año de gestión. También, tanto provinciales como distritales o capital de provincia, deberán aprobar durante los 3 primeros meses del primer año de gestión, mediante resolución de consejo, el nivel de implementación y o conservación y o complementación y operación de su catastro urbano municipal y de sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, lo cual deberá iniciar su ejecución durante el primer semestre del primer año de gestión municipal, señalando que sus alcances, la programación y cronograma de esa implementación,
presupuesto y fuente de financiamiento, procedimiento técnico a aplicarse y modalidad de gestión, de ejecución. Estamos hablando que en los 3 primeros, este es importante, el primer año, sus 3 primeros meses son importantes para exigirle al señor alcalde, ¿no?, este tipo, ¿no?, de información como primer año de gestión, los alcances, programación, presupuesto, procedimiento técnico a aplicarse y modalidad de ejecución. Es importante. El presupuesto, antes de pasar acá, es tan importante lo que hemos visto ahorita, tan pequeño en 2 líneas, ¿no?, que las municipalidades no lo hacen. Pasan su primero, su segundo, tercero, más se preocupan en el último año, en este año. ¿Y sabe por qué? Porque en este año se preocupan a ejecutar obras para mi próxima gestión. Debo salir reelegido. Y no le interesa si la ciudad se queda con las obras a medio hacer porque no salió reelegido. Ya pues se queda la obra a medio hacer. Debería darse que a partir del tercer año impedir que se hagan obras que no estén sustentadas técnica y económicamente para su culminación antes del término de gestión. Y hablando de eso, es tan importante porque ya nos damos cuenta que al final, casi un año antes de las elecciones municipales, todos los alcaldes se dedican a hacer, entre comillas, obras, ¿no? Si todavía hay profesionales que nos indican que el principal objetivo de la municipalidad es hacer obras, ¿no? Nuestro señor alcalde metropolitano nos dice que a él le llaman, pues, el rey del concreto, ¿no?, porque hace obras por todos lados, ¿no? Bueno, es un tema de él y su vida, ¿no?, y lo que tiene acá. Hablemos, el presupuesto municipal, muy importante, y tanto es así que a raíz de la información catastral ese presupuesto se va a ordenar potencial tributario. Es lo que hablábamos, ¿no?, al inicio, ¿no? Decíamos siempre, ¿no?, el tema del potencial tributario implica que los alcaldes provinciales, distritales, podrán tener, ¿no?, la capacidad de determinar qué tanto ellos recaudaron en un año y qué tanto pueden recaudar si tuvieran en ese periodo de tiempo efectuado un catastro urbano municipal. ¿Qué tan beneficioso es para el poblador, para la administración municipal, que se tenga un catastro? Es tan importante como saber qué tan ordenado yo empiezo mi gestión, qué tan, digamos, al detalle yo tengo la información de mi ciudad para poder gestionar. Ese potencial tributario me da un incentivo de saber que si yo me ordeno, mi ciudad va a poder verse beneficiada en todos los procesos municipales que en mi gestión voy a hacer, ya sea para obras, serenazgo, ¿no?, obras públicas y titularidad, los certificados, los documentos, todo va a salir de una manera más ordenada. Y más que ordenada, van a salir veraz, una información más actualizada, documentos técnicos más reales, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ahora, eso hay que hacerlo, como dice acá, el presupuesto municipal deberá consignar en forma desagregada el presupuesto del programa de implementación, aun cuando para efectos del consolidado presupuestal se encuentre comprendido dentro del sector municipal respectivo. Claro, o sea, siempre hay que ubicar que todo proceso municipal no solamente es técnico, sino es económico, ¿no? Por eso es gradual, ¿no? A lo mejor no lo puedo hacer en el primer año, pero lo hago en 2 o en 3. Y para eso en el primer año tengo un porcentaje de avance. En caso de municipalidades que por primera vez inicien la implementación del catastro urbano municipal o del sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, casi todas en Lima, por no decir todas, deberán constituir un proyecto especial a efecto de ejercer un adecuado control presupuestal y evaluación del avance del proyecto. Claro, o sea, es lógico, ¿no? Nace como una oficina inicial, como un proyecto especial. Ese proyecto especial va a ir formando lo que posteriormente va a ser la central de información catastral, o sea, la oficina de catastro.
primero, por necesidad en el tiempo, voy a determinar un valor X de años, ¿no?, para llegar a este punto. Como nunca hice catastro, y están todas las municipalidades, catastro en el sentido de las nuevas normas catastrales, de los nuevos procedimientos multidisciplinarios, multifuncional, ¿no?, interrelacionados, porque catastro han hecho todo el mundo, siempre ha habido en el Perú especialmente, ¿no? Hay oficinas de catastro, todas las municipalidades casi tienen, bueno, aunque hemos visto Barranco y la Lima Metropolitana, y como oficina de catastro pues está bien abajito, ¿no? Por ahí está por encima las oficinas de promoción de la mujer, ¿no?, del niño, ¿no? Está hasta los servicios públicos, está por encima del catastro, y no sé cómo se maneja, ¿no? Y en otras, como la Casa de Barranco, no la encontramos en ningún lado, ¿no? Pero esto es progresivo, y esto tiene que nacer a lo mejor por los requerimientos económicos, por los tiempos, la capacidad de personal o la logística que tenga la municipalidad, como una oficina pequeña, ¿no?, de proyecto especial, que sea más fácil controlar hasta que llega a formarse como una oficina, ¿no?, de mayor envergadura, y al final tengamos en la municipalidad una oficina, dentro del organigrama, una oficina de catastro urbano, ¿no? Y eso es importante. El presupuesto anual municipal deberá consignar de manera específica los siguientes puntos. El presupuesto de implementación catastral en cualquiera de las etapas. Una primera etapa puede ser esta. Ese presupuesto, uno, debe contemplarse. Y después seguimos avanzando, puede haber otro presupuesto, dos, ¿no?, un poco más controlado, ¿no? Presupuesto en cualquiera de las etapas. Presupuesto requerido para el proceso permanente de conservación y complementación, lógico. Una vez que vamos avanzando, siempre vamos a llevarnos al tema, ¿no?, de lo que es la conservación y lo que siempre hablamos acá, ¿no?, complementación catastral. O sea, más lo que es la complementación catastral. Estos dos términos se manejan en el tiempo y deben ser perennes, permanentes, retroalimentados, ¿no? Debemos llegar a ese punto. El presupuesto requerido dentro de eso debe consignar también para la implementación y operación del catastro urbano municipal y del sistema de información de gestión del mismo catastro. Eso debe manejarse al año, ¿no? Siempre es un presupuesto anual, eso lo manejan las municipalidades. Solo que debe nacer de una información ya levantada en el catastro, ¿no?, en todas las áreas, ¿no? Durante el desarrollo de la implementación del catastro urbano municipal o del SICUM, así como cualquier etapa del proceso permanente de conservación y complementación catastral, es obligatorio que la oficina encargada del catastro municipal mantenga una estrecha coordinación con la información residente en la oficina que maneja las rentas municipales. Claro, la oficina de rentas es una oficina muy importante dentro de la municipalidad, ¿no? Está todo el dinero, ¿no? Está el hecho de los contribuyentes, ¿no?, el hecho de lo que es el impuesto predial, ¿no? Entonces la oficina de catastro debe digamos, mantener una relación directa, es casi diaria, casi de horas, ¿no?, con la oficina de renta, y no al revés, que ahora la oficina de renta tiene que, para sacarle una información, pues hay que hacer cola, ¿no?, ser amigo del jefe de la oficina de renta, ni el propio alcalde a veces le tiene la información a la mano, y eso está mal, ¿no? La oficina que realice el control de desarrollo urbano y la oficina que tenga a su cargo la autorización de funcionamiento de establecimientos comerciales de distrito, conjuntamente con la de rentas, deben ser más importantes, las que deben rápidamente utilizar la información catastral al fin de que esa sea una información real existente. Racionalizar esfuerzos técnicos y administrativos, no duplicar trabajo de oficinas dentro de la municipalidad y tener una situación coherente frente a los vecinos de la jurisdicción. Por ejemplo, en Chorrillos, ¿no?, hay vecinos que quieren estar en Surco, ¿no?, y a veces mal orientados les indican que sí puede ser. O sea, no sé, pues en dónde está la mente que parecen la Encantada, ¿no?, de Chorrillos, lo pasan físicamente y se lo llevan a Surco. Está por Chorrillos, está en Chorrillos, no le gusta o no le gusta, están en Chorrillos. Que quieren tener el logo de Surco, pues no sé qué le parece, más bonito, ¿no? O a lo mejor, pues, no sé, quieren tener
una isla dentro de otra jurisdicción que pertenezca, a lo mejor les conviene más La Molina. Ya que se van al sur, pueden escoger La Molina. Igualito va a suceder. Es imposible de poder trasladar. Por una norma técnica, por una norma geográfica, imposible. Pero ahí están los problemas. Y está sucediendo, no solamente ahí, Chorrillos, Surco, en otras jurisdicciones también. Por lo tanto, hay que tener una actuación coherente. También el señor funcionario de la Municipalidad de Chorrillos deben dar respuesta coherente a las entidades, a los medios de comunicación y rápidamente al contribuyente, para que pueda mantener su tranquilidad y pueda entender en dónde está ubicado. Municipalidades provinciales y distritales, ya sea que hayan finalizado su implementación catastral, ya tengan su oficina, o que se encuentren en ejecución, deberán iniciar el proceso de conservación, complementación catastral. Eso es paralelo, eso no hay necesidad ni siquiera que decir. Una vez que la oficina ya está funcionando, implementada, ya debe haber nacido también el proceso de conservar la información y complementarla o retroalimentarla. Como máximo al cumplirse los 6 meses de la captura del primer dato. 6 meses me parece demasiado, es inmediato. Debe darse el primer mes y eso, debiendo seguir secuencialmente el mismo orden territorial de la toma de información. Claro, o sea, si tenemos que la ciudad es sectorizada, de tal manera de que podamos visualizar en forma ordenada cómo se tomó la información catastral. Sabemos que en el orden catastral se sectoriza a nivel de, primero el sector y después a nivel de manzana, lote y unidad catastral. Si se maneja como sector el 01, ¿no?, el 02, el 03, el 04, 05 y el 06 como sectores catastrales, una vez que culmino yo debo regresar, pero no para hacer el 100% de nuevo, sino para irnos a casos puntuales y volver a mantener el circuito, ¿no? Por eso hablan de mantener secuencialmente el mismo orden territorial del que se tomó como información, o sea, del catastro, del inventario. Las oficinas de catastro municipal están obligadas a guardar reserva de la información que reciben. Eso es importante, ya lo dijimos. Así como hay declaraciones juradas de lo que dan el contribuyente hacia la municipalidad a la hora de hacer el catastro, la municipalidad también debe resguardar la información del contribuyente. No es cuestión, ay, tómela, ¿no? Esta parte, digamos, que hemos visto que las oficinas entran a la base de datos, es interna. Y también la información que sale a las entidades también debe ser manejada y controlada. ¿Cuándo sale? ¿En qué fecha? ¿Cuánto demora? ¿En qué tiempo se retroalimenta? Hay que controlar la información. Si no, tenemos gente que aprovecha esa información ¿para qué? Para tráfico de terreno, para básicamente a veces utilizarlos para chantajes y todo. Hay que evitarlo, ¿no? Hay que saber manejar también la información. Estamos ahí que hablan y se dice que debemos guardar reserva de la información que reside en el catastro urbano municipal o en el sistema de información de gestión municipal, pudiendo solo brindarla a los propietarios directos de las unidades catastrales, a su solicitud y únicamente para ser utilizada por la administración municipal para sus fines propios. ¿Se dan cuenta? Es tan importante eso. Identificación del nivel de implementación. Permitirá identificar el nivel de implementación mínimo con el cual la administración municipal, sea provincial para su distrito capital o distrital, deberá ejecutar su implementación catastral o deberá adecuarla, si ya tiene un CUM o un SINCUM implementado, al nivel que le corresponde a través de los procesos permanentes de conservación y complementación catastral. Vamos a ver los niveles, ¿no? Hablamos de un nivel, por ejemplo, jurisdiccional provincial. Deberán informar las municipalidades distritales de una jurisdicción provincial, deberán informar a la municipalidad provincial del nivel de implementación seleccionado, remitiendo la resolución del Consejo Municipal para lo cual se ha programado la implementación catastral o el proceso de conservación catastral, de manera de permitir coordinaciones que faciliten el trabajo de algunas tareas catastrales de manera conjunta, a fin de generar o mejorar las economías de escala, ¿no? Esto es importante, ¿no? Saber, ¿no?, o determinar lo que es los niveles de gestión, ¿no?
Si hablamos gobierno central y de ahí tenemos los gobiernos regionales y de ahí tenemos nosotros los gobiernos provinciales y de ahí seguimos con los gobiernos locales. Los gobiernos locales, capitales de distritos o distritos propios, deben guardar coherencias en cuanto a lo que es su información catastral que permita derivarla al orden inmediatamente superior y de ahí determinar el nivel de gestión respectiva para las coordinaciones dadas, ¿no? No como sucede ahora, que a veces el gobierno regional no sabe de dónde viene la información y suelta y no sabe si es por acá o si es acá o si es acá, ¿no? No, deben haber que el catastro que se haga en cada nivel debe inmediatamente derivar a una información al nivel inmediato superior, ¿no? Y el final es el gobierno central, ¿no? Es el que maneja la información catastral y que determina su valor para ese efecto, ¿no? Se entiende en esa parte. Es muy importante los niveles de gestión, ¿no? Determinar, ¿no?, el nivel de implementación con el cual es obligatorio tener el catastro en la municipalidad. El nivel de implementación. Si se está entendiendo que la obligación no es solo tener un catastro urbano municipal, sino también garantizar que exista la oficina catastral en el organigrama funcional de la municipalidad. Como vimos en la clase anterior, presenté dos esquemas de diagrama, ¿no?, el metropolitano y el distrital. Y en ambos casos la oficina de catastro brillaba por su ausencia. Más que todo, ni siquiera estaba comprometida dentro del organigrama funcional. El organigrama funcional como un diagrama de flujos era muy bonito, a colores, todo, pero no se entiende. Y al no entenderse, no tiene entendimiento para las oficinas internas de la municipalidad. Cada jefe de oficina, cada trabajador de oficina, cada elemento que forma parte de la oficina o de la municipalidad respectiva debe tener conocimiento de cómo funciona todo, ¿no? Debe ser parte de ese elemento, de ese cuerpo integral, para que apoye o empuje el carro de manera, digamos, común, de una sola, no de una manera aislada. Estamos hablando que no es solamente tenerlo, sino también garantizar que exista la oficina en el organigrama. Debemos ponerlo y que esté operativa garantizando la sostenibilidad de la información catastral en el servicio de la administración municipal. Claro, la administración municipal no es una sola, debe funcionar todo, ¿no? No es que falla algo y el alcalde dice, no, mi culpa no es mía, es del secretario general. Y el secretario general, no, ¿sabe qué? Sucede esto, no es mía, es del jefe de desarrollo urbano. Y el jefe, no es mía, ¿sabe qué? Es del jefe de obras privadas. Y el jefe de obras, no, el jefe de mi personal no supo darme información, pues lo botan al personal. Toda la secuencia. ¿Se acuerdan el caso que sucedió el año pasado con respecto a la fiesta de Halloween en la Costa Verde? Ya, ese es el problema. Se echan la culpa en forma integral, ¿no? Y es una obligación que se tenga, pues, una responsabilidad al nivel inmediato superior, ¿no? Y eso es importante y debe reflejarse en el organigrama. A fin de facilitar, vamos a ver, identificación de los niveles de implementación. A fin de facilitar la identificación del nivel de implementación catastral, se han construido una serie de cuadros que permiten de manera simple que cada administración municipal, cada municipalidad, determine su nivel mínimo más adecuado. La elección del nivel se realizará de acuerdo a estas condiciones. Condición 1, tamaño de población urbana. Ya hablamos, es distinto manejar una población tipo Breña que San Juan del Lurigancho. Condición 2, índice de urbanizaciones. Condición 3, recaudación del impuesto predial. Magnitud, tanto como en el otro caso. Condición 4, eficiencia para recaudación del impuesto predial, ligada a la condición 3. Un catastro, una información catastral es una adecuada también recaudación del impuesto predial. Condición resumen de la jurisdicción municipal
niveles de implementación y operación catastral, elección de tareas y actividades por nivel. Vamos a ver caso por caso, ¿no? Vamos a limpiar un poco esto. Nos mantenemos siempre con el esquema de ciudad. Condición 1. Tamaño de la población urbana. La administración municipalidad, en base a la información que tenga sobre su jurisdicción municipal, debe elegir en qué rango se encuentra, ya sea por población urbana o de acuerdo al número de predios registrados en rentas o de unidades catastrales registradas en el catastro, por lo que deberá tomar solo uno de los valores, el más confiable de acuerdo a la documentación que sobre el tema resida oficialmente en la municipalidad. Si la municipalidad no ha hecho nunca el catastro, va a depender bastante de la información de rentas, a lo mejor, ¿no? O en el caso de la población urbana, de los predios registrados en rentas. Ese rango a lo mejor es de mayor validez que un rango de unidades catastrales que todavía no se efectuó el catastro. Si se hubiera efectuado el catastro y sabemos el rango de unidades catastrales, pues entonces esa es mi población. Sobre eso trabajo, por encima de lo que hace renta, porque rentas absorbe o requiere de la información catastral. Ya que la norma busca establecer la obligación a un nivel mínimo y detenerse más de un tipo de información, población urbana, predios, unidades catastrales, se recomienda elegir de la información que se tenga registrada en la propia municipalidad o administración municipal, aquella que permita elegir el rango menor. Avancemos. Vamos a ver identificación del nivel de implementación. A continuación es un esquema básicamente que tiene que adecuarse a él, ¿no? Primero, se presenta una condición de rangos a través del tamaño de población. Condición 1, tamaño de población urbana. Elegir tamaño según población urbana, o número de predios o número de unidades catastrales, de acuerdo a lo que hemos dicho antes, sea de rentas o sea de la condición de la misma información catastral. Puede ser de 1000 habitantes hasta, ¿no?, número de predios y unidades catastrales. Tengo 250 predios, un aproximado de 1000 habitantes, ¿no? Promedio de 4 por predio, ¿no? 1250 predios, 5000 habitantes. 2500 predios, el doble, 1000, 10.000. 7500 predios, 30.000 habitantes. 10.000 predios, 40.000 habitantes. 4 habitantes por predio. Es el promedio, ¿no? Aunque el INEI siempre nos dice 5, pero confiando en lo que dice el INEI en cada encuesta o evaluación que hace anualmente, pues yo dudo de esa información. 12.500 predios, 50.000 unidades habitantes. 25.000 predios, 100.000. 50.000, 200.000. 75.000, 300.000. 100.000, 400.000. 125.000, 500.000. Más de 125.000, más de 500.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene el Perú? Según lo que dice nuestra institución llamada INEI, está bordeando los 33 millones, poco más, ¿no?, de habitantes. Por el rango de eficiencia que muestra el INEI en cuanto a esa información, de lejos nomás entran, no siquiera ven en la casa, ni siquiera preguntan. A mí me lo han hecho. Amanecí con un sticker sin haberme tocado la puerta. Yo creo que el rango, estamos ahorita hablando de 40 millones de habitantes reales. Mediante un catastro lo puede votar. 40 millones de habitantes. Estamos hablando que a lo mejor, si hablamos de eso, nuestro universo, ¿no?, estaría más de 500.000, más de 125.000, pero de acuerdo a eso, ¿no? Pero vamos a ver, pues, o sea, qué tanta información tiene. Yo creo que el catastro como información de predios es lo más cercano a la realidad, el inventario catastral. Condición 2, índice de urbanización. El índice de urbanización.
La municipalidad o administración municipal, en base a la información que tenga sobre su jurisdicción municipal, deberá elegir en qué rango se encuentra, es decir, qué porcentaje de población total de distrito o distrito de capital de la provincia, según sea ese caso, ¿no?, es urbana. Condición urbana. Deberá tomar el valor más confiable de acuerdo a la documentación que sobre el tema resida oficialmente en la municipalidad. Esta norma busca establecer la obligación en un nivel mínimo y detenerse más de un tipo de información. El último censo de población, proyección de información del último censo realizado en la propia jurisdicción. Se recomienda elegir de la información que se tenga registrada en la municipalidad aquella que permita elegir el rango menor. Veamos. Condición 2. Índice de urbanización. Elegir el porcentaje de urbanización sobre el total de población. Índice de urbanización menor a 5%, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30, hasta llegar de 70 a 80, ¿no?, o de 90 a 100%. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, un caso especial de las urbanizaciones. Cuando nosotros tenemos un área a catastrar, vamos a encontrar acá un número de habilitaciones urbanas o de urbanizaciones, de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, habilitaciones urbanas. Condición urbana. Condición urbana. Dentro de esto, nosotros en el catastro vamos a determinar todas las habilitaciones urbanas que conforman el tema de ciudad urbana. Todo el mapeo cartográfico de las urbanizaciones nos van a permitir a nosotros determinar su rango, ¿no?, de incidencia. Pero puede darse el caso que a la hora de hacer el catastro, esto sí esté registrado en la municipalidad. Esto también, ¿no? El de acá, a lo mejor este de acá. Y lo demás no se encuentra en el catastro. Yo no voy a dejar de relevar, de sacar la información catastral. Lo que va a suceder es que yo lo voy a tomar tal como lo veo en campo, porque todas estas líneas azules es el inventario catastral a nivel de habilitaciones urbanas. Entonces, esos azules es el listado que tiene actualmente la municipalidad. Pero fíjense todos los demás rangos de habilitaciones que se han dejado de hacer, ¿no? Según lo que habla los últimos censos, ¿no?, básicamente el catastro, ¿no?, determina el 100% de las habilitaciones urbanas. 100% de habilitaciones urbanas. Su condición es la que preocupa, ¿no? El catastro sí determina el 100% de las habilitaciones más la condición de propiedad, o sea, propietario, posesionario. Posesionario, pero no me interesa en el catastro. Me interesa solamente saber la condición que tiene, porque el que va a definir va a ser la municipalidad en todos sus rangos de información. Yo creo que se puede entender eso, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que los temas de posesionamiento, ¿no?, de las urbanizaciones, ¿no?, se dan con presentaciones ante la municipalidad. Ustedes saben que la municipalidad en sí recibe no solamente proyectos para edificar, sino proyectos de habilitaciones urbanas a constituirse en su jurisdicción. Esos proyectos están normados bajo normas, leyes, la ley de habilitaciones urbanas, la 29090, ¿no? Cuando habla de edificaciones, hablamos de qué, de la misma ley también a nivel de edificaciones, pero también hablamos de la nueva ley que regulariza, la 27157, que a través de la declaratoria de fábrica regularizamos las edificaciones, las propiedades, ¿no? O sea, esas dos normas que definitivamente son estudiadas a nivel del que trabaja o del profesional que ve la ciudad. En el caso nuestro, estamos hablando de la 29090, ley de habitaciones, ¿no?, ley de habilitaciones urbanas, y la 27157, ley que a través del catastro de la declaratoria de fábrica permite la regularización de las edificaciones.
Estas normas se incrementan, ¿no? Se utilizan en el catastro para poder determinar, ¿no?, toda la información que la municipalidad requiere. No vamos a determinar la propiedad, no vamos a determinar si estuvo bien inscrita o no la habilitación urbana en el catastro. Lo que sí vamos a determinar es lo que vemos, lo que existe, para que después la municipalidad que recibe la información pueda efectuar con estas dos normas la regularización correspondiente. Esto es importante, ¿no? Es tan importante por el hecho mismo de que el catastro es una fotografía de la realidad. O sea, determina, ¿no?, lo que como información, como inventario encontramos en la ciudad. La ciudad es un elemento vivo, por lo tanto, una fotografía es en un momento, al día siguiente ya cambió. Por eso, la fotografía de la ciudad, ¿no?, es un tema muy importante, porque la tomamos a la ciudad como está en un momento y después puntualmente modificamos, actualizamos y lo mantenemos en el tiempo. Y su implementación, su conservación, ¿no?, que se da en las municipalidades, o sea, el adecuado uso municipal, es el tema del catastro urbano municipal, ¿no? O sea, una cosa, vamos a determinar ahorita, es efectuar el catastro, el inventario, y otra cosa es su utilización. Estamos hablando acá, primer tema, catastro. El catastro se efectúa. Este relevamiento de información es una fotografía. Fotografía de la realidad. Esta información tiene un proceso hasta que se hace pública, hasta que desarrollamos ya para su utilización, o sea, se hace pública, es información catastral pública. Básicamente es una información de un sistema de información geográfica, un sitio en el caso del catastro. Esta información ya estamos hablando de una central de información catastral, pero hasta acá nosotros tenemos una información sola, o sea, es información catastral, es información catastral, pero de aquí en adelante lo que se quiere es implementar, utilizar esta información para el beneficio de ¿quién? De la administración municipal. Estamos hablando de que este sistema de información catastral ya debería estar en la municipalidad, de tal manera de que todas las áreas municipales utilicen esta información como base de datos, ¿no?, y empieza el verdadero trabajo catastral. En base a una información catastral derivamos a el sistema dentro de la información, o sea, el manejo, la implementación, para poder manejar este sistema de información. Una base de datos muy importante, una alfanumérica, una cartográfica, me dan sí, que va a permitir a la municipalidad utilizarlo. O sea, esa información necesito utilizarlo. Si yo me quedo acá, se rompe este vínculo, pasa un año, basta que pasen un mes, 2, 3 meses y no se utiliza, entonces volvemos a foja cero. Recursos económicos, tiempo de implementación, de ejecución, horas hombres, pérdida económica. La información catastral ya no sirve, se desactualiza. Este esquema es importante. Este es lo que estamos viendo. Este es el CUM. Todo esto es el catastro urbano municipal, la utilización e implementación de la información catastral. Su sistema de información de gestión es importante. O sea, yo lo utilizo para mis labores internas a través de todas las oficinas municipales, pero también para el administrador de la ciudad. Esta información que se introduce a la municipalidad, que se maneja de las oficinas, debo gestionarlo. Por eso el sistema de información de gestión municipal es básico sobre la base del catastro o el relevamiento de información. Es importante, eso hay que manejarlo. Para el manejo municipal, lo importante es desarrollar lo que al final, vamos a ahorrar un poco la ciudad ya, esta información catastral de gestión e implementación va a lograr lo que
generalmente es mucho el temor, ¿no? La gente dice, no quiero dar datos. Es lo que es el impuesto predial. El impuesto predial básicamente es el tributo, pues, de cada contribuyente hacia la municipalidad por el efecto de los servicios que recibe, ¿no? El hecho de haberse registrado, ¿no? De haber declarado a la municipalidad que él es un contribuyente. Hay que pagar lo de luz, agua, desagüe, implementación, equipamiento, mobiliario urbano, servicios de infraestructura urbana, hay que pagar. Pero dentro de un proceso adecuado, dentro de un proceso catastral que permita básicamente esa información, utilizarla, manejarla internamente en la municipalidad, y no solamente para ella, sino para entidades dentro de la ciudad, y al final yo tengo que pagar mi impuesto. Ese impuesto debe ser, digamos, un punto de partida, uno de los tantos objetivos del catastro, pero hay que pagar impuestos. Por lo tanto, condición 3, recaudación del impuesto predial. La administración municipal, en base a la información que tenga sobre su jurisdicción municipal, debe elegir en qué rango se encuentra, es decir, cuál es la recaudación por impuesto predial a la fecha de iniciar la implementación catastral, y o el proceso permanente de conservación y complementación catastral. Será conveniente analizar el dato de recaudación del impuesto predial, cuánto gana, cuánto recauda la municipalidad en el año anterior, comparándolo con lo de los últimos 4 años, de manera de elegir el último, el promedio de los últimos, esto es, sobre todo en relación a aquellas jurisdicciones que por diversas razones han disminuido notablemente su recaudación por razones ajenas a la gestión municipal. Fenómenos naturales, conflicto socioeconómico. Si usted cree que Chosica, la propia Lima, Lunahuaná, sus impuestos van a bajar constantemente por esos temas de los huaicos, ¿no? Es importante esto, ¿no? El tema del impuesto predial, ¿no? El impuesto predial, pues hay que saberlo también manejar, ¿no? O sea, no vamos a el impuesto predial, pues, cargarlo al usuario por efecto de mantener, ¿no? En un periodo de 4 años, ¿no? A lo mejor del primer año, primero, segundo, tercero y cuarto año, ¿no? De mantener un estándar de 2 millones, ¿no? 1.800.000, 1.8, 1.800.000, 2 millones de nuevo, y aquí baja en cuánto, 1 millón. Estamos hablando de 1 millón de soles, ¿no? En los últimos 4 años yo puedo tener esto, o el promedio que me da, o utilizar el último y analizarlo, por qué bajó a la mitad del primer año de gestión. A lo mejor eventos naturales o eventos socioeconómicos que han generado la caída. Esa evaluación es permanente de la oficina de rentas, la oficina básicamente que ve la recaudación de los impuestos prediales. Pero más aún, es un motivo de gestión, de análisis, para saber qué está pasando, que a pesar de tener un catastro implementado, digamos, como levantamiento, relevamiento de información, con una implementación dentro del organigrama municipal, aplicación y uso de esa información, que el impuesto predial está bajando. Hay que analizarlo, no es cuestión solamente de cargarle, ¿no?, al usuario final, que es digamos, el que genera todo este movimiento catastral. Estamos hablando de la persona, del contribuyente, todo el problema de la administración del impuesto, ¿no? Eso hay que verlo, ¿no? Por eso dice fenómenos naturales, ¿no?, o conflictos de carácter socioeconómico. Yo diría agregarle a eso también conflictos de seguridad, conflictos sociales, ¿no?, netamente sociales. Vamos a ver, estamos hablando acá, ¿no?, de recaudar por impuesto predial. Tercer condición, recaudación. Una cosa es recaudación del impuesto predial mismo, lo que estamos viendo acá, ya lo hemos visto acá, ¿no? La norma busca establecer la obligación de un nivel mínimo y de tener información muy diferente
del último año a los anteriores. Se recomienda, por lo tanto, elegir de la información que se tenga registrada en la municipalidad aquella que represente la tendencia de los últimos 4 años y que permita elegir el rango menor. Vamos a analizar el cuadro número 3, condición 3, recaudación del impuesto predial. Elegir el potencial de recaudación por impuesto predial registrado por las declaraciones juradas en rentas. Rango del 1 al 12. Total del impuesto predial anual registrado por autovalúo. El autovalúo, pues el valúo básicamente viene a ser pues el pago que se hace por impuesto por cada contribuyente en la municipalidad, autovalúo, ¿no? Generado por el propio contribuyente, ¿no? Esos temas del autovalúo también hay que tener bastante cuidado, ¿no? A más de uno nos ha pasado, profesionales en el tema, ingenieros, arquitectos, que dentro de su casa, los padres, los hermanos mayores indican, bueno, ya pues hijo, estás trabajando como ingeniero, él es ingeniero o arquitecto, hazme la declaración jurada de la casa, y te agarraron. Pues. Y tú, ¿cómo? ¿No sabes? 5 años en la universidad y no sabes hacer una declaratoria de un impuesto predial. ¿No puedes hacer un autovalúo? ¿Y cómo ese señor de 70 años que está sentado en la municipalidad lo hace? Sentadito en su máquina de escribir. Y tú te sientes tan mal que realmente a veces crees que eso es imposible de poder hacerlo. Los autovalúos, los valúos, no tienen otra cosa que solamente analizar 2 temas, ¿no? Lo que es el terreno, el predio, la titularidad y lo que es la construcción sobre el mismo. El impuesto predial no genera por ejemplo, la posibilidad de hacer un metraje sobre una obra o una construcción, un metraje como si fuera una obra, pues a edificarse, o sea, no son parámetros de presupuesto de obra, son parámetros de costo de valores unitarios por metros cuadrados, tomando en cuenta las áreas techadas, solamente es eso. Lo que hay que tomar en cuenta es registrar y adecuar la edificación a la realidad. Una edificación a lo mejor con una construcción de muros, de columnas, muros, ¿no? Ladrillos, cimiento de concreto armado, losa horizontal, ¿no? Puertas y ventanas, ya sea de fierro o de madera, pisos a lo mejor acabados mínimos, ¿no? Porcelanato, cerámico, en los muros pintados, ¿no? Tenemos un tarrajeo pintado, ¿no? Tenemos en el baño a lo mejor mayólica nacional, ¿no? A color o blanco, ahora con el color también a veces juegan unas cosas, ¿no? Pero ya no es tanto como antes, casi lo importado, lo nacional termina siendo, lo importado a veces termina siendo más barato que el nacional, pero hay de todo para escoger. Pero saber identificar cuándo es un medio baño, 3/4 de baño, baños completos, ¿no? Cuándo saber a lo mejor, ¿no? Ver los metrajes exactos, ¿no? No caer en los temas que a veces de manera informal los señores que se ganan su vida porque la municipalidad o los alcaldes les permiten, ¿no? De manera informal, ¿no? Que se ponen al frente de la municipalidad y todavía te exigen, ¿no? Exigen el padre que no logró que su hijo le hiciera el impuesto predial, ¿no? Que le hiciera el autovalúo, se va con amargo, ¿no? Porque él paga casi 800 soles, no, 400 soles por trimestre y es demasiado. Va donde este señor que está al frente de la municipalidad todavía lo cuida, ¿no? Y va y le dice, mire señor, quiero que me haga el autovalúo, ya mi hijo no, es ingeniero, no sabe nada. Y el señor le dice, sí, pues no, déjeme, yo lo arreglo. ¿Arreglo? Dice el propietario, ¿me puede arreglar esto? Yo estoy pagando 400 y tanto, yo quiero pagar menos. No se preocupe señor, vamos a ver, ¿qué ha declarado el año pasado? Ah, ya, ¿usted cuántos pisos tiene? Tengo 2 pisos, pero siempre declaro 1 nada más. ¿Y qué le ha puesto en ese 1? ¿No? Ah, ¿muros de qué? ¿De ladrillo concreto? No señor, no ponga eso. Póngale adobe. ¿Adobe? Pero yo no tengo adobe. ¿Quiere pagar menos? Sí, póngale adobe. Uy, pero sus puertas de que son maderas macizas, todas ahí hechas por ebanistas. Nada, póngale materiales de fierro contraplacado. Y seguro, sí, comienza a bajar, comienzan a ponerle todo cercado, todo así. Al final, ¿cuánto va a pagar, señor, por trimestre? 180 soles. Muchas gracias. Él sabe más que el ingeniero. Va a la municipalidad y el señor que pagaba 400, paga ahora 180. Va a la municipalidad, en los rubros, ya señor, usted es un buen contribuyente, todos los trimestres paga, usted pagaba adelantado también. ¿Acaso la municipalidad
al recibir, antes de recibir, poner el sello de recibido, va y constata lo que ha cambiado este señor que está al frente de la propia municipalidad? No, señor. La municipalidad sabe que todos los rubros de información que ingresan por el autovalúo, casi el 50% está fraguado, está cambiado. Ese mal manejo hace que en un momento dado los criterios de implementación, o sea, de revisión del ingreso de la recaudación del impuesto predial anual pueden bajar. El primer año a lo mejor es 2 millones, como dijo Donato, el segundo 1.8, el tercero 2 millones y el cuarto 1 millón. Porque ya la gente se dio cuenta, pues, ya no te paga pues el autovalúo como debe ser. Y eso está mal. Y te paga menos para ellos pagar menos. Y la municipalidad no tiene la capacidad para poder verificar si la información ingresada es la adecuada. Falta de manejo de la municipalidad, dejadez, pero también posibilidades que le permiten hacer a estos señores que están frente hacer lo que quieran, pues, ¿no? Además no están capacitados para poder hacerlo. Este es un tema de todos los días y eso es algo que es necesario cortar. La municipalidad no debe permitir que nadie le comience a alterar la información a los contribuyentes, ¿no? Más aún, la gente que recibe la información, antes de ingresar, el señor sabe que vamos a entrar, si tuvieran un catastro, a la revisión de la información que está presentada. No, señorita, que esto está bien, usted dice que tiene un piso. El catastro, aquí está la foto, usted abrazado con el técnico catastral sobre su predio de 4 pisos. Y el señor agachado, no, yo no soy. Vamos a verificar. Al final, disculpe, ¿no? Tiene que presentar sobre los 4 pisos. Eso es cuando la municipalidad tiene, ¿no?, la sartén, el mango de la sartén, pero ahorita no tiene nada, se acepta todo. Para ellos un buen contribuyente es aquel que solamente declara, no importa si declaró bien, mal o poco o mucho, sino solamente que reciben, y eso está mal. Ahí es donde los valores de los impuestos prediales anuales comienzan a fluctuar, porque comienza desde el propio contribuyente a manejar, a alterar la validez del autovalúo de los datos de su propiedad. Esto es importante, ¿no? Es algo que sucede todos los días. Y para los pobres jóvenes, ¿no?, que no saben hacer un autovalúo, pero no se preocupen, ¿no? Este tema en las universidades a veces ni se enseña. No se enseña lo que es el catastro en las universidades. No se enseña lo que es la implementación de un catastro en una entidad. No se enseña saneamiento físico legal. Cuando hablan de saneamiento físico legal, creen que son redes de agua, luz y desagüe. Es sobre los predios en el Perú, por la realidad nacional, por la informalidad que se genera. Debería saberse eso desde el primer nivel universitario, no solamente en el colegio, para que cuando salga ese joven profesional sabe que hay niveles de formalidad que debe cumplir. Pero no salen con ninguna de esa formación, ni arquitectos ni ingenieros. Recién cuando son profesionales, porque necesitan una maestría, ¡pum!, saneamiento físico legal, acondicionamiento territorial. Recién aparece, pero su input, lo que tienen acá, ya está registrado a un nivel demasiado, pues, mínimo, y que no pueda, digamos, aceptar nuevas normatividades, nuevos elementos, como el catastro, como el saneamiento físico legal. Espero que se haya entendido esa parte. Hagamos, ¿no? Impuesto predial anual registrado por autovalúo menor a 50.000, estamos hablando en soles, a 100.000, llegamos a 1 millón, más de 10 millones o 15 millones. El rango que tengamos de acuerdo a la información que nos da la oficina de rentas, ¿no? Condición 4. Eficiencia, identificación, nivel de implementación. Condición 4. Eficiencia por recaudación del impuesto predial. La municipalidad o administración municipal, en base a la información que tenga sobre su jurisdicción municipal, debe elegir en qué rango se encuentra, es decir, cuál es el porcentaje de recaudación por impuesto versus el potencial de recaudación por impuesto predial. Potencial, o sea, lo que voy a recibir posteriormente, que se tiene registrado por declaración jurada de autovalúa en las oficinas de rentas. Será conveniente analizar el dato del porcentaje de recaudación por impuesto predial, comparándolo con el de los últimos 4 años, de manera de elegir el último o el promedio de los últimos años. Esto es sobre todo en relación a aquellas jurisdicciones que por diversas razones han disminuido notablemente su recaudación
por esas condiciones. Ya que la norma busca establecer en un nivel mínimo de tenerse información muy diferente al último año anteriores, se recomienda elegir la información que se tenga registrada en la municipalidad o aquella que represente la tendencia de los últimos 4 años y que permita regir el rango menor. Condición 4. Eficiencia por recaudación del impuesto. Pero ya hemos adelantado un poco el tema, ¿no? En este tema nosotros pues estamos viendo que la recaudación del impuesto predial por generación de la declaración de jurada de autovalúo se generan por diversas reacciones, ¿no? Para mí la principal es el manejo que tiene el contribuyente a su información y la falta de revisión por parte de la municipalidad, ¿no?, a esa información que llega a la municipalidad. Condición 4. Eficiencia de la recaudación. Porcentaje del impuesto predial recaudado sobre el registrado por declaraciones juradas. El rango, el porcentaje de recaudación predial. Mire, es comparativo, ¿no? Lo que declara el contribuyente versus el impuesto predial recaudado anual, menor al 1%, del 1 al 7%, del 8 al 14%, del 15 al 21%, y así llegamos del 64 al 70% y del 71% a más. Eficiencia, creo que por aquí los rangos de eficiencia son bien bajos en la municipalidad, aunque ellos puedan mostrar en número y en papel cualquier cosa, ¿no? La eficiencia se da básicamente por la calidad de información recaudada, ¿no?, que permite la recaudación. La eficiencia se da versus lo que corresponde al catastro, a la evaluación físico. Acuérdense que el catastro es el ingreso al predio y de ahí revisamos y sacamos toda la información. Si eso versus lo que declara es similar, hablábamos, ¿no? Si la información alfanumérica versus la información, catastral o la gráfica, la información gráfica, versus son iguales, o sea, esta es igual a esta, hay coherencia. Estamos hablando de que la declaración jurada de autovalúo debe salir ok. Si este señor declara a través de una información alfanumérica y gráfica y es coherente, por lo tanto su impuesto a pagar debe ser lógico, por lo tanto debe corresponder a la información que se ha efectuado en el catastro. Si yo tengo una casa de 3 pisos, una edificación de 3 pisos, debo pagar por esa edificación de 3 pisos. No debo pagar, a pesar de que tenga, fíjese lo contrario, si tuviera una edificación de 3 pisos, pero yo he declarado un terreno cercado, sin construir y pago por eso todos los años, no hay coherencia, ¿no? Esta coherencia debe darse a través de la base de datos alfanumérico y gráfico para que después se declare, ¿no?, y que todo lo que es el impuesto predial también sea ok. Debemos llegar a ese nivel. Ese grado de eficiencia que vemos en negro debe corresponder a un porcentaje mayor según los contribuyentes que han generado eso. Vamos a ver. Condición o identificación del nivel de implementación. Condición resumen de la jurisdicción municipal. La administración municipal, en base a los rangos elegidos en los 4 primeros cuadros de condiciones, aplicará el factor de corrección para cada condición. Se consigna en el siguiente cuadro resumen de manera de obtener nuevos valores que deberán ser sumados para obtener un único valor que permitirá elegir el nivel mínimo de implementación y o conservación y complementación catastral, ya sea como operación de información para el catastro urbano municipal. Esta condición resumen de la jurisdicción municipal se viene dando por este cuadro, ¿no? Dato que viene de la condición del primero, ¿no?, que es el tamaño de población.
dato que viene del índice de urbanización, dato que viene de la condición, ¿no?, de lo que es el total del impuesto predial y dato que viene del porcentaje de eficiencia. Tenemos que colocar el rango a un factor 2, por ejemplo, 0.5 de la primera condición, 1 de la condición y 0.5 de lo que es básicamente la sumatoria, y haríamos la sumatoria de eso, serían 4, ¿no? Resultado por rango por factores. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que este resumen se da por cada condición y de acuerdo a la condición nosotros podemos tener, digamos, los rangos de aplicación municipal, ¿no? Esto varía de acuerdo a la condición de cada una de las 4 condiciones que tenemos, por el rango de población, por el tema del impuesto predial, ¿no?, por la cantidad de urbanizaciones, ¿no?, y por la eficiencia que muestran eso, ¿no? Estos cuadros técnicos realmente deben reflejar las condiciones de, digamos, de saneamiento, de realidad de la ciudad, ¿no? A veces no se dan estos casos, ¿no?, y tenemos que manejarlo de otra manera. La ciudad, señores, es un tema muy grande. El manejo de la ciudad es muy delicado. Sus condiciones urbanas, mobiliarios, equipamiento urbano que encontramos en la ciudad son temas muy importantes, muy relevantes dentro de lo que es el manejo de la ciudad. Es tan importante, como le digo, que el señor alcalde o los alcaldes municipales, distritales o provinciales, ¿no?, o capitales de distrito, manejen la información de manera adecuada. No podemos llenarnos solamente de cuadros estadísticos, sino que lo que es el manejo, los procesos catastrales, según las normas actuales, empezando por la ley 2829-4, que es la que me indica todos los procedimientos para hacer el relevamiento de información catastral, y las normas técnicas que me permiten su implementación y el adecuado uso de esa información catastral, está ¿para qué? Para cumplirse. Vemos cada día, día a día, que las diversas instituciones, especialmente la municipalidad, están dando que hablar, no por cosas positivas sino negativas. No son rápidas en el accionar a un evento sucedido, no manejan su cronograma de ejecución anticipado, sino de acuerdo a cómo viene el momento, no tienen información sobre su ciudad, por lo tanto yo no sé cómo toman las decisiones para poder intervenir. Comienzan a tomar funciones que no les corresponde, a pesar que las municipalidades son autónomas, pero dentro de su rango de funciones. No puede ser que la municipalidad destroce la ciudad implementando cambios urbanos que no lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, ni tampoco el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque no pasa por un plan urbano o un plan director, la aplicación municipal, por ejemplo, de un paso a desnivel. Lo hace porque la municipalidad se le ocurre hacerlo. Más aún, a veces, sin ningún sustento, y tenemos el problema del viaducto de 28 de julio, que en vez de solucionarlo ha sido un problema. Se ha cortado una vía principal, como es la de Wilson, que va a la avenida Arequipa, y ahora tenemos un muro. Ese es el muro Trump, ¿no? Un muro municipal, que tengo que dar una vuelta para seguir ese eje vial, ¿no? Ese eje que tenía la ciudad de Lima, que iba de Miraflores, ¿no?, Vía Expresa, pero el eje Avenida Arequipa, 28 de julio, Wilson, se quebró. Wilson, Avenida Arequipa, 28 de julio, viaducto. Construcción de este viaducto, paso a nivel. Se quebró la secuencia urbana. Se rompió. Ya no es un tema continuo. Se quebró. ¿Y esto lo sabe el señor alcalde? Que lo que ha hecho es quebrar una línea de continuidad, ¿no?, urbana. Ha separado lo que es una parte de Lima con otra parte de Lima. En vez de integrarlo, lo que ha hecho es cortarlo.
Y en horas puntas, esto es peor que la realidad anterior. Es un caos. Y cuando llovió, una piscina debajo. ¿Se dan cuenta, señores? ¿Qué tan diferente puede ser la intervención municipal en ámbitos que no le corresponde, ¿no? Como es la implementación de elementos urbanos sin una planificación ordenada? Señores, es importante manejar estos temas de la manera más directa. El catastro es esencial. Los gobiernos centrales deben determinar inmediatamente la aplicación de los catastros a nivel nacional, distrital, provincial, ¿no? Y departamental a nivel nacional. Debemos implementar ya los catastros, tenemos que hacerlo ya. Sabemos que no se han hecho, sabemos que se hacen y se hacen mal. No están coordinados, no están interlazados en ninguno de los distritos. Y así queremos que trabajen simultáneamente, que se apoyen entre ellos. No van a poder. Debe efectuarse el catastro. Primero a nivel del elemento mínimo urbano, que es la municipalidad, ¿no? Distrital. Desde ahí empezar con una norma que ya está establecida, con formatos que han acondicionado a esa norma, con la posibilidad de uniformizar la información catastral, de tal manera que esa información catastral sea derivada primero para el manejo de la municipalidad de información de catastro, el catastro, ¿no? Y después para implementarlo a su uso. Hay que saber utilizar la información catastral. La información no solamente levantar y ahí quedó, hay que utilizarla, hay que manejarla, hay que usarla, actualizarla, mantenerla, complementarla, implementar las oficinas en la municipalidad para que reciban esa información. Pero primero tenemos que hacer el inventario. Olvídense del inventario o los censos de vivienda. No, eso es una parte. Hagamos un inventario de ciudad completa. ¿Cuánto nos demorará hasta que llegue a implementarse en la municipalidad? 1, 2, 3, 4, 5 años, no me interesa. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En un momento no, vamos a hacerlo y mantenerlo sin parar, ¿no? Para que lleguen unos 3, 4, 5 años y digamos, estamos utilizando el catastro y fíjense, estamos mejorando la atención al contribuyente, las entidades están mejorando, ¿no? Porque no hemos sacado información que ellos no tenían, ¿no? Estamos inscribiendo la propiedad reales, ya no tienen problemas, ya no hay superposiciones, duplicidades, ¿no? Los eventos ya no se están repitiendo porque estamos previendo que hay zonas de riesgo y esa zona de riesgo ya estamos tratando de llevarlas, canalizarlo, ¿no? Serenazgo ya a través a lo mejor la aplicación de la tecnología que permita, aparte del inventario, ¿no? Vigilar, a lo mejor los drones nos ayudan bastante, ¿eh? Porque estos no están estáticos, no son cámaras fotográficas que solamente te filman en el momento que matan a un policía o un ciudadano o un evento físico fijo. En cambio, lo otro está permanente, ya que no hay muchos policías, no hay mucho personal en la calle. Manejemos, implementemos, ¿no? Arriesguemos un poco a la tecnología para que los drones comiencen a funcionar por sectores. Hagamos los censos de Lima metropolitana, en el centro de Lima. Yo le apuesto que solamente con esos drones monitoreados permanentemente, 24 horas del día, serenazgo, policía, en vez de poder detectar solamente que alguien está recorriendo la ciudad disparando durante 15, 20 minutos, al cabo de 5 minutos ya lo tienen cercado porque ese dron ya lo visualizó, ya lo manejó, ya dio la alerta. Eso es para que no estemos pensando que va a haber un patrullero en cada esquina, no. Pero tampoco demos la situación de que no podemos hacer, no hay que tener ingenio para poder trabajar. Aprovechemos la tecnología, ¿no? Para poder visualizar lo que es básicamente la atención, ¿no? De la información catastral. ¿Es viva la ciudad? Claro, pues. Entonces, la visualización aérea también es muy importante, ¿no? A través de la tecnología creo que podemos avanzar mucho más rápido, ¿no? Y verdaderamente bien adecuada a nuestra realidad. Vamos a terminar esta primera parte, lo que es la identificación del nivel de implementación. A través de esto, nosotros vamos a tener niveles de implementación y operación catastral. La administración, como siempre, municipal, en base a los rangos de primeros cuadros de condiciones que hemos visto, ¿no? Lo que son de los rangos de habilitaciones urbanas, ¿no? Los rangos de, de información catastral, ¿no? De eficiencia, del impuesto predial, ¿no? Tenemos también identificado el cuadro resumen,
obteniendo un único valor para la jurisdicción municipal, deberá permitir ubicarse los 4 niveles de implementación. En los casos del valor obtenido por la jurisdicción municipal, que estos casos coincidan con los valores mínimos máximos, se sugiere elegir el rango inmediatamente menor, ya que eso determinará la obligatoriedad del nivel mínimo de implementación. Vamos a ver los niveles de implementación que debe haber para terminar en este caso. Niveles de implementación: catastro 0, sin catastro, mínimo 4, máximo 4, niveles de implementación. Nivel catastral 1, nivel básico, tengo algo de catastro, mínimo 13, máximo 21. Nivel 2, nivel medio, mínimo 22, mínimo 30. Nivel 3, nivel avanzado, ya con catastro con ley, 31, 39. Nivel 4, nivel complementario, 40, 48. Estamos hablando de porcentaje de niveles de implementación. ¿Qué tan importante es tener el catastro? Quizás la norma técnica necesita mejorarse, necesita ser más específica, más didáctica, pero ya está la norma del catastro urbano municipal. Lo que estamos viendo es que hay que iniciar primero la información. Para que este catastro urbano municipal funcione, debe haber el inventario municipal, el catastro, el levantamiento de información alfanumérica y gráfica, para que después se llegue a una base de datos, se implemente en la municipalidad en una sola oficina y comience a retroalimentarse, dando información primero a las oficinas de la municipalidad y posteriormente a las entidades que requieran esa información, porque es una información de ciudad. La información de ciudad es básica, la información de ciudad es la única que va a determinar los problemas que tiene todos los distritos y especialmente la ciudad de Lima. Lo dejo para solamente un entendimiento. ¿Qué tan importante es seguridad ciudadana? Luz, agua y desagüe, mobiliario urbano. ¿Cuál es importante? ¿Cuál es el primero que debemos atacar? ¿Transporte urbano? Tenemos que verlo. Primero, hacer el inventario y después determinar los niveles de gestión. Para tal caso, muchas gracias y proseguimos la próxima semana. Gracias.